Buenas noches. Nuestro equipo está conformado por Garzón Samuel, Hernández Oswald, Mendoza Manuel, Marisol Mera y Nariño Eunices. Nuestro equipo expone la corriente principalista de la bioética. Nuestro equipo expondrá la bioética y los principios que la conforman. Empezando por una definición. Tenemos entendido que la bioética estudia al ser humano en cuanto a su conducta, teniendo en cuenta los principios éticos y los valores. Durante los conflictos bélicos se cometieron crímenes de guerra, que son actos crueles e inhumanos sin consideración por la integridad humana. En el Código de Ética Médica de Nuremberg se establecen los criterios que deben seguirse al pie de la letra para poder hacer cualquier investigación referente al cuerpo humano y la medicina. Los principios por los cuales está conformada la bioética son, número 1, principio de autonomía, número 2, principio de no maleficencia, número 3, principio de beneficencia y número 4, principio de justicia. Pasando al principio de autonomía, este principio establece que todos como persona podemos tomar nuestras propias decisiones rigiéndonos por estas, estando conscientes que somos responsables de las consecuencias. La última dependencia que nosotros perdemos como persona es la dependencia de los padres, la ayuda hacia estos para tomar decisiones, lo que nos permite al final adquirir obligaciones y responsabilidades. El principio de autonomía está a favor del derecho a la libertad humana y lo que significa que está en contra de la dictadura. Este principio establece que como comunidad cada persona tiene el derecho a ser vistos, deben ser vistos como seres autónomos, y aquellos que carezcan de autonomía merecen ser protegidos. Buenos días, mi nombre es José Morales y voy a exponer sobre el principio de justicia en la bioética. En el año 1979, los bioeticistas Tom Bechdel y James Childress definieron los 4 puntos de la corriente principialista, que son autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. ¿Qué entendemos nosotros por justicia? Es el respeto equitativo de bienes y responsabilidades en el ámbito del bienestar vital, evitando a toda costa la discriminación. ¿Qué entendemos también nosotros en el principio de justicia en la bioética? Es el que se encarga de darle tratamiento equitativo y apropiado a todos los pacientes. ¿Qué entienden los filósofos por justicia? Aristóteles pensaba que la justicia era darle a cada quien lo suyo. Platón pensaba que era una armonía social. Ulplano pensaba que la justicia era darle a cada quien lo que le corresponde. Y Tomás de Aquino pensaba que era ley natural o justicia divina. En la corriente principalista hay 4 tipos de justicia: justicia distributiva, justicia procesal, justicia retributiva y justicia restaurativa. Justicia distributiva es la que se encarga de repartir todos los bienes equitativos en la sociedad. Justicia procesal es la que se encarga de que todos los individuos sean tratados de manera que se merecen debido a sus acciones. La retributiva se encarga, se rige por los principios de cada quien. Y la restaurativa se asemeja a la anterior, pero se enfoca en la víctima que ha sufrido un maltrato o una injusticia. Clasificación de justicia: se clasifican en 2: criterios materiales y criterio formal. Criterio formal se encarga de darle a cada quien lo suyo.
atender al más necesitado, no derrochar recursos, distribuir los bienes equitativamente y atender a los pacientes más necesitados. Los criterios materiales, darle a cada quien una porción igual, darle a cada persona según sus esfuerzos, darle a cada persona según sus medios y darle a cada persona según sus necesidades. Buenas, mi nombre es Manuel Mendoza y les voy a hablar sobre los principios de la no maleficencia. Este hace referencia a la obligación de no infligir daño sobre otros, ya sea robar, matar, lesionar o lastimar, lo cual es muy diferente a ayudar a otros, como por ejemplo ofrecer beneficios, proteger intereses y promover el bienestar. Este principio solicita no dañar. Una persona daña a otra cuando lesiona los intereses de esta. Existen diferentes reglas dentro del principio de la no maleficencia, como por ejemplo no se debe hacer daño o mal en ninguna de las formas. Se debe prevenir el mal o daño. Esto incluye la negligencia. Se debe remover el mal o daño, el cual puede ser conceptuado de muchas maneras. Se debe hacer o promover el bien. Esto va aún más con el principio de beneficencia. Interpretaciones del principio de no maleficencia. La perspectiva hipocrática. La maleficencia aparece claramente en el juramento de Hipócrates. Para los helenos, siendo el médico un sacerdote cuya única función es restablecer el desorden moral contraído por la enfermedad. La primera obligación de este sería no hacer daño. Este juramento es un documento que atestigua cómo la no maleficencia ha sido uno de los principios contribuyentes de la medicina occidental. La no maleficencia como precepto técnico. El estrato más antiguo de la ética profesional de los médicos hipocráticos es estrictamente técnico. Lo que en él pretende definirse no es al médico bueno, sino al buen médico. Con este principio cumple quien favorece técnicamente al paciente, o al menos no lo perjudica. La no maleficencia como precepto ético paternalista. En la medicina griega, el texto del juramento no distingue con nitidez la no maleficencia de la beneficencia, o mejor, engloba ambos conceptos bajo un mismo término genérico de hacer el bien. Son las dos caras de la misma moneda. Además, no se entiende la beneficencia desde la no maleficencia, sino al revés. La maleficencia como principio ético autonomista. En sentido estricto, solo puede hablarse de la no maleficencia como principio distinto de la beneficencia a partir del siglo XVII, es decir, cuando se formula la primera tabla de derechos humanos. La no maleficencia como fundamento de la bioética. La primera crítica autonomista liberal consiste en señalar que debe entenderse como derechos humanos negativos, es decir, cuál es el perímetro y distinto de los principios de la no maleficencia. Muy buenos días, mi nombre es Eunice Nariño y mi punto es sobre los fundamentos éticos de los 4 principios. El desarrollo de la bioética en los últimos 30 años se ha producido en gran parte para hacer frente a los múltiples dilemas prácticos que serían de las exigencias éticas del principio de autonomía y otros principios fundamentales de los ámbitos de la sanidad, de la investigación científica y la industria farmacéutica, de las técnicas de reproducción humana asistida, los análisis genéticos y las aplicaciones biotecnológicas en general, entre otras. El modelo de desarrollo que más éxito ha tenido es el principialista, por estar basado en la definición de varios principios que marcarían el contenido reflexivo de la bioética. Pero a pesar de ello, son muchas las críticas que ha recibido, como por mencionar algunas, la falta de concreción de los principios, el conflicto entre ellos y la falta de fundamentación. Ahora vamos con la ampliación de los campos de estudio y de visión de la bioética. Es un campo importante de promoción de los derechos humanos fundamentales, especialmente el derecho a la vida y a la salud, de análisis de las consecuencias prácticas de la justicia en nuestras sociedades. La acogida equilibrada, la solicitud, la comprensión, el respeto y el reconocimiento del otro son fundamentales en nuestra propia construcción moral. La autonomía es, pues, el fundamento de la dignidad de la naturaleza humana y de toda naturaleza racional. Cada persona es el guardián natural de su propia salud física, mental y espiritual. A partir de la época moderna se produjo una ruptura histórica, la universalización de la consideración de todo individuo humano como ser libre y autónomo, en sentido ético, político y jurídico.
El principio de beneficencia es inseparable del de autonomía. Se refiere a la obligación moral de actuar en función del mayor beneficio posible para el paciente y se debe procurar el bienestar de la persona enferma. El quehacer del profesional de la salud está fundamentado en el principio de beneficencia y consiste en el deber de asistir a las personas que lo necesiten. Muchos actos de beneficencia son obligatorios, pero en esta situación concreta es incomprensible, separado de la autonomía. No se puede hacer el bien a otro en contra de su voluntad, aunque sí estamos obligados a no hacerle mal. El médico está ligado al paciente por un contrato profesional y en el marco de una institución, el médico es un agente que interviene en lo que Ricoeur denomina el tercer nivel de la intención ética, el de la justicia, que es primariamente dar a cada uno lo suyo, aquello a lo que tiene derecho. Debemos construir también desde el principio de justicia bases de los principios de autonomía y beneficencia. Aquí es donde debe unirse la bioética y el derecho sanitario, pues ambos buscan el mismo fin: la atención de la salud justa y una relación interpersonal que lleva a una vida lograda al paciente y al médico. Se cumple con este principio si al paciente se le da el trato merecido o justo, sin negarle un servicio, una información o imponerle una responsabilidad o obligación indebida o exigirle más de lo requerido por la ley. Por lo tanto, los 4 principios canónicos de la bioética desde hace 2 décadas tienen un rango jerárquico cuyo nivel superior lo ocupa el de la no maleficencia y el de justicia. Con lo que se concluye que la no maleficencia es el principio y fundamento de toda bioética auténticamente racional. Debe en consecuencia afirmarse que la no maleficencia es el principio básico de toda la bioética y la raíz de todos los otros principios. Los principios de esta manera no se oponen, sino que se complementan y nos ofrecen una valiosa orientación que toma en cuenta la reflexión ética, que es la reflexión sobre el deber ser y que no tiene sentido si no es relación a lo que es decir, a la realidad. La historia de la humanidad fue testigo en la segunda mitad del siglo XX de un evento fundamental que permite entender muchas de las manifestaciones ideológicas, creencias y valores que han surgido después de la Segunda Guerra Mundial y que obligó a los hombres a repensar el mundo en el que vivían y a generar un nuevo modo de relación con ellos mismos y con los demás también. El esquema tridimensional al que apuntan los principios de la bioética nos puede servir para aproximarnos a la identidad profesional del médico, en cuya fundamentación no es imprescindible incluir la dimensión vocacional. Ya para culminar, como ya vimos, cada uno de estos principios hace referencia a los agentes que intervienen en el principio de beneficencia, que hace relación fundamentalmente a los profesionales, el de justicia, a la sociedad como tal, la no maleficencia a actuar y el de autonomía al propio ciudadano que recibe la asistencia.